Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes 11 de julio de este 2016 comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita, hoy acompañada de Gonzalo Sangüesa, socio y director de eConsult RS Capital. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Tenemos varias cosas que mirar, que analizar. Tenemos noticias de Gran Bretaña. Parece que ya tiene una primera ministra en relación también al Brexit. Tenemos noticias nacionales. Nuevamente se acota el crecimiento para nuestro país por parte del ministro de Hacienda. Pero vamos a dar una mirada, Gonzalo, a cómo han estado los mercados en el día de hoy. Y si uno hace un análisis general, la verdad que es a la alza. Tenemos Asia que está subiendo en el día de hoy un 3,98%, el Hang Seng de Hong Kong arriba también un 1,54%, Shanghái también al alza un 0,35%. En Europa el FTSE 100 de Londres avanzó en el día de hoy un 1,40%, el CAC 40 de París también lo hizo en un 1,76%, el DAX alemán en un sólido 2,12% y el IBEX 35 de España arriba también un 1,46%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El Dow Jones crece un 0,70%, Standard Poor's 0,53, Nasdaq 0,84. A nivel local, casi plano el IPSA, subiendo un 0,01 y el IJPA también aumenta un 0,02. Un alza tuvo en la Bolsa de Metales de Londres el cobre, un 0,76 en $2.15 la libra contado grado A. ¿Y qué pasó en el día de hoy con el dólar? Tuvo un avance de 1,2 pesos. Comprador 660,7 y vendedor 661. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribirnos, está abierto el WhatsApp 569-6511-9985. Gonzalo, ¿te parece si partimos mirando a nivel internacional y después nos centramos en nuestro país? Me parece. Tú hiciste una columna ayer que la publicó el diario La Tercera, bien interesante, sobre los efectos del Brexit. Y precisamente, fíjate que hay noticias con respecto al Brexit y tiene que ver también con las publicaciones que hace la OECD, porque fíjate que la OECD dijo hoy que suspenderá hasta septiembre la publicación de sus indicadores económicos de referencia, ya que la incertidumbre creada por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea podría hacer que los datos sean engañosos o inexactos. ¿Qué te parece? No, me parece una mala noticia. Yo creo que los organismos internacionales, sobre todo la OECD, con la cantidad de recursos que tienen, son los mejores para estimar, ¿no es cierto?, los indicadores económicos. Podrán tener más volatilidad esos indicadores económicos, pero al final del día es mejor tener un dato con cierta volatilidad y que se vaya a corregir a no tener el dato. Lo peor que puede pasar en el mercado financiero es que uno no conozca la información. ¿Y cuál crees que es la raíz de esa decisión? No vamos a especular, ¿no es cierto?, sobre las raíces de eso, digamos. Yo te voy a decir cuáles son las consecuencias. La consecuencia es que cuando un organismo de la OECD hace ese anuncio, genera más incertidumbre económica, lo que se llama, ¿no es cierto?, esto que los inversionistas están en modo risk-off. Porque normalmente los inversionistas están en un benchmark con su portafolio, pero cuando están muy asustados, con mucha aversión al riesgo, se mueven a un portafolio más defensivo. Normalmente un portafolio que tiene más oro, que tiene menos acciones, que tiene más renta fija de los países como Estados Unidos. Entonces, esto que hace la OECD es aumentar el escenario de portafolio de inversión en risk-off y más aversión al riesgo. Y me imagino que las tasas van a estar más negativas de lo que están. Pero es que hemos tenido buena noticia económica. Entonces, yo creo que el Brexit... primero hay que poner en contexto, y eso es lo que trato de decir en la columna, ¿no es cierto? Han habido escenarios de mucha volatilidad en el pasado, por ejemplo, cuando Inglaterra se salió del sistema monetario europeo el año 92, y también habían presagios de cosas muy negativas, y al final lo que pasó es que la libra esterlina se depreció 30%, no 10% como ahora, y en realidad Inglaterra empezó a crecer, y por muchos años, porque se volvió un país mucho más competitivo. Entonces hay que decantar todavía cuál es el escenario que viene en relación al Brexit. Hemos tenido muy buena noticia en Estados Unidos. El viernes pasado conocimos el dato. Qué buena la creación de empleo. La verdad que Estados Unidos, increíble. Después de 38.000 mes anteriores, que incluso se corrigió la baja este mes, o sea, sorteó todos los mercados, a todos los analistas los dejó chicos con estos 248.000 o 78.000. Sí, como
es sobre 250.000 el número, que es un número muy bueno. Entonces muestra que en realidad lo que pasó en mayo fue transitorio, pero todos los datos, los indicadores adelantados de actividad industrial, de servicios, son muy buenos en Estados Unidos en junio, y también mejoró la confianza de los consumidores. Entonces junio ha sido un muy buen mes en términos de datos económicos de la principal economía del mundo, y eso ha permitido que los mercados se estabilicen y le den menos peso al Brexit. Y hablando del Brexit, fíjate que en el día de hoy comienza una visita de Estado del presidente federal de Alemania, que me perdonen los alemanes si no pronuncio bien, se llama Joachim Gauck. Y habla, fíjate, le hicieron una entrevista en el Mercurio sobre este Brexit, sobre la salida de los británicos, y para él no es el principio del fin, sino que es el punto de partida de un proceso de reflexión. Yo creo que es bien interesante porque hay muchas cosas en las cuales la Unión Europea ha estado al debe, la zona euro ha estado al debe, y a lo mejor, como él bien dice, es el minuto de inflexión, el minuto de avanzar hacia pasos de donde tiene que ser. Le falta en el tema monetario, la unión bancaria, vamos a hablar también qué está pasando con los bancos italianos, que la verdad que han bajado de una manera importante su cotización bursátil, y también sobre el tema de la inmigración. Ese es un tema que está golpeando a Europa y ha sido dentro de los elementos que se tomó, ¿no es cierto?, para los que votaron a favor del Brexit, algo bien importante. Mira, yo creo que la polémica que hay en Europa hace muchos años, porque acordémonos de ya que este no es el primer evento que hay de riesgo de que un país se salga, lo que pasa es que esta vez se salió, pero hubo mucho riesgo de países que se iban a salir del euro. La polémica que hay es que si se tienen que integrar más, ser una especie de Estado como es Estados Unidos, o se tienen que empezar a desintegrar en algunas cosas y solamente mantener algunos lazos. Y ahí hay dos visiones. La visión más política, más de Bruselas, es que ellos necesitan mayor integración. Acordémonos que todo el proceso de integración parte después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando tienen dos guerras en un siglo, los europeos empiezan a hacer unos controles sobre la industria del acero, fíjate, porque si se controlaba la industria del acero, entonces tú controlabas la industria del armamento. Y así empieza un proceso que ha durado 60 años y que cada año hemos tenido más integración. Este es el primer retroceso que tiene, y por lo tanto efectivamente ahora se abre una discusión de si hay que avanzar más rápido o en realidad los países quieren más independencia, quieren acuerdos, pero quieren mantener su independencia. Parece que Inglaterra quería más independencia. Vamos a ver lo que pasa con el resto de los países en Europa, porque hay muchas votaciones que vienen los próximos meses, y ahí vamos a ver si ganan los partidos más nacionalistas que les gustaría, ¿no es cierto?, más independencia de Bruselas, o los que son más cooperativos y que les gusta, ¿no es cierto?, estar dentro de la Unión Europea. Y fíjate que si uno analiza y lo dice, ¿no es cierto?, el presidente de Alemania, Alemania la verdad que tiene que tener una mayor responsabilidad en Europa y en el mundo. ¿Tú no sientes que Alemania ha sido como el gran ganador de esta volatilidad? No, yo creo que Alemania va a ser el gran perdedor, porque qué? Al final del día el gran ganador acaba a ser Estados Unidos. Porque la Unión Europea, sin Inglaterra, pesa mucho menos económicamente a nivel mundial. Y por lo tanto el líder de esa coalición, que era Alemania, también tiene mucho menos peso, tiene menos socios hoy día. En cambio Estados Unidos se mantiene su hegemonía, se mantiene la moneda más creíble, se mantienen las instituciones más creíbles. Entonces si uno tiene que mirar hoy día a 50 años y uno dice ¿es dólar o euro? Bueno, sabemos que el euro pasan cosas en la Unión Europea, en cambio no pasan esas cosas en Estados Unidos. Entonces yo creo que desde el punto de vista de largo plazo el gran ganador acá es Estados Unidos. ¿Con o sin Trump? Bueno, Trump está bastante desgastado. La verdad es que el único riesgo que tenía Hillary Clinton era la acusación que le podía hacer el FBI. El FBI básicamente le dio un tirón de orejas, pero no le hizo una acusación. Y por lo tanto ese tema despejado, yo creo que el camino lo tiene bastante despejado Hillary ahora. Y fíjate que ahora en una nueva, estaba leyendo que su gran contendor, Larry Summers, se va a unir con ella en, obviamente que todos contra Trump. Mira, estaba leyendo una noticia, uno ya no sabe si tiene fondo o no, pero los grandes financistas de la convención republicana este año no van a estar presentes. Son grandes empresas que han estado siempre presentes, auspiciando la convención, no van a estar. Muchos oradores, que siempre había un exceso de demanda de gente que quería hablar en la convención, los representantes del partido, los representantes en el Congreso, los gobernadores, etcétera. Ahora parece que los únicos que van a hablar es la familia Trump. Bueno, eso muestra un poco cómo está dividido el Partido Republicano de Estados Unidos, y eso, como dices tú, le da un paso más agigantado a Hillary Clinton a lograr la presidencia de Estados Unidos. Está por verse en noviembre. Pero una pregunta que tiene que ver con la Reserva Federal. ¿Tú crees, como la mayoría de los analistas, que no va a mover la tasa de aquí a fin de año? No, yo creo que hay escenarios. Hoy día nadie puede decir lo que va a pasar, pero sabemos que hay dos escenarios. Uno es que este evento de volatilidad sea transitorio,
como hubo en enero o febrero de este año, como fue en agosto del año pasado, y que por lo tanto el escenario central de aumento de tasa de interés de la Fed no haya cambiado. Y el otro escenario es que sigamos viendo volatilidad financiera. ¿Y por qué se produce volatilidad financiera? Porque se producen eventos inesperados. Por ejemplo, hace 2 semanas empezó el ruido con los bancos italianos que tú recién mencionabas. La semana pasada era el ruido de que la gente se asustó en Londres y empezó a sacar su plata de los fondos inmobiliarios, y eso hace que los fondos inmobiliarios tengan que vender las propiedades y eso hace caer el precio de las propiedades. Entonces empieza a haber incertidumbre en ciertos nichos de mercado que uno no había anticipado. Si ese escenario de incertidumbre se mantiene muchos meses, efectivamente estamos en un nuevo escenario en la economía mundial, un escenario recesivo, y ahí obviamente Estados Unidos no subiría la tasa de interés. Entonces, todavía es prematuro saber en qué escenario estamos, porque todo depende de la aversión al riesgo de los inversionistas. Hablando de otros temas internacionales y donde se le dio un verdadero espaldarazo fue a Shinzo Abe, porque hoy día en Japón la coalición de gobierno del primer ministro ganó las elecciones en la fase de renovación. Sabemos que hay una renovación de la mitad de los escaños y la otra renovación es a fines de este mes. Pero fíjate que con esta victoria obviamente que se renueva la opción política de mantener el ritmo de estímulos monetarios hacia adelante y se mantiene para dar mayor continuidad a la agenda de conducción económica. Sabemos, ¿no es cierto?, que Japón no ha tenido cifras económicas tan buenas o tan esperanzadoras, se mantiene, ¿no es cierto?, una inflación demasiado pequeña, no ha logrado dar el impulso, y es porque lo hemos conversado muchas veces en este programa, Gonzalo, es porque Shinzo Abe no ha logrado dar en el vuelco que tiene que dar en todo lo que es la reestructuración interna. Yo creo que eso es lo más importante, en las reformas estructurales que tiene que hacer en esa economía, y a lo mejor con este espaldarazo lo puede hacer. Sí, pero en el corto plazo, todas esas cosas toman mucho tiempo. En el corto plazo él apostaba mucho a la depreciación del yen, porque Japón es una economía con vocación exportadora, y por lo tanto un yen depreciado hace más competitiva la economía de Japón y le permite salir del escenario semi-recesivo en que está. El problema es que cuando hay incertidumbre a nivel mundial, los japoneses se refugian en su moneda y traen sus recursos del resto del mundo y vuelven a Japón, y hemos tenido una fuerte apreciación del yen. Con esta apreciación del yen, el yen en niveles de 100, cercano a 100, es muy probable que Japón incluso pueda tener recesión el segundo semestre de este año. Se hace menos competitivo, por supuesto. Así que es buena la noticia política, pero el desafío económico es enorme todavía. Y el desafío económico también está en China. Hoy día conocimos datos de inflación retrocediendo en el mes de junio. La inflación a 12 meses se ubica en torno al 1,9%, y esta va a ser una semana muy importante para China porque se publica el producto del segundo trimestre, que obviamente que va a entregar luces de cómo está la economía. Se estima 6,6%. Sí, las estimaciones todavía están sobre 6,5%. Acordémonos que para este año las proyecciones son que China crecería en torno a 6,5%. Lo que hemos visto todos los meses es que los indicadores económicos están empeorando, pero marginalmente. Entonces, la economía está en una zona estable de crecimiento en torno al 6,5%. Si eso sigue así, es una buena noticia para la economía mundial. Y lo que sería una buena noticia también es para la economía mundial, por ejemplo, es lo que dice Moody's, que dice que el impacto directo del Brexit en las economías de la TAM es mínimo debido a vínculos comerciales limitados. ¿Estás de acuerdo o eres disidente? No, yo creo que es una visión muy limitada de cómo funciona la economía global, porque como te decía, acá hay dos escenarios. El escenario es que efectivamente esto no tenga mucho impacto mundial y estaríamos en un escenario en que nos mantenemos igual que antes del Brexit, pero existe el otro escenario en que los inversionistas mantengan por mucho tiempo su aversión al riesgo. Si mantienen su aversión al riesgo, las bolsas no suben, por lo tanto las empresas no pueden hacer aumento de capital, no pueden financiar las inversiones, los consumidores no gastan y por lo tanto las empresas no invierten porque los consumidores no gastan, y eso te puede llevar a una recesión. Y si hay una recesión mundial, que no estamos hablando de una caída del crecimiento mundial, estamos hablando de un crecimiento mundial en vez de 3% en torno a 2,5%, eso sin duda va a afectar el precio de los commodities y eso va a afectar a Latinoamérica. Entonces, en equilibrio general, que es lo que tendría que hacer un clasificador de riesgo, si el escenario mundial empeora, eso termina afectando a Latinoamérica. Y a nuestro país vamos a hablar en la segunda parte. Estoy conversando con Gonzalo Sangüesa, socio director de Econsult. Vamos a hablar, Gonzalo, sobre la nueva proyección, ¿no es cierto?, que hace el Ministerio de Hacienda. Se abre un mes muy interesante porque está el presupuesto, está la discusión del presupuesto y está una serie de temas ligados al desarrollo económico. Está todo el tema de la infraestructura, de cómo eso puede ayudar a nuestra economía. Pero antes, una pausa. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos.
Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, son las 2:18. Seguimos haciendo una mirada financiera junto a Gonzalo Sangüesa, socio y director de eConsult RS Capital. Gonzalo, ahora nos volvemos al mercado local. Partamos con una buena noticia, porque siempre damos malas noticias, pero partamos con una buena. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En Moody's, puede ser en la clasificación de riesgo de nuestro país algo fundamental para mantener, ¿no es cierto?, una nota crediticia buena para poder endeudarse el país, para que sea creíble ante los mercados internacionales. ¿Y qué es lo que dijo Moody's en el día de hoy? Mantuvo la clasificación de Chile en AA3, junto con mantener estable su perspectiva. La decisión de la agencia se basó en que nuestro país mantendrá una posición fiscal fuerte a pesar de los aumentos en los principales indicadores de deuda y una desaceleración de economía. Nuevamente hoy día, por ejemplo, la presidenta Bachelet en su consejo de gabinete dio nuevamente un espaldarazo y le pidió a sus ministros el tema fiscal, ser cuidadosos con el tema fiscal. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo cuando el ministro de Hacienda tuvo que bajar su proyección económica para este 2016. Sí, mira, déjame contarte lo de Moody's, porque hay 3 clasificadoras de riesgo internacional: Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Ya habíamos pasado el sedazo de Standard & Poor's y Fitch, solamente nos quedaba Moody's. Entonces podemos decir que este año el ministro aprobó, porque una labor del ministro de Hacienda es mantener la clasificación de riesgo país. ¿Por qué es importante? Primero, porque el gobierno tiene mucho déficit fiscal. Para poder financiar ese déficit necesita endeudarse en el exterior. Si tenemos una buena clasificación de riesgo, tenemos acceso al financiamiento y a tasa razonable. Y también el sector privado, cuando hace grandes proyectos de inversión, necesita financiarlo y lo financia emitiendo bonos en el exterior. O sea, son extranjeros los que financian parte de la inversión en Chile. Y de nuevo, si tenemos una buena clasificación, eso permite acceder a ese financiamiento y además a tasa razonable. Entonces, una muy buena noticia. Podemos decir que el ministro de Hacienda aprobó este año porque pasó, ¿no es cierto?, las 3 clasificaciones de riesgo impecables. Bueno, ¿y qué tuvo que hacer hoy día el ministro de Hacienda? También, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional recorta el crecimiento para este 2016 a 1,75, de 2 a 1,75, y el presupuesto lo hizo con 2,75. La cifra obviamente que es inferior al 2% y es más, de acuerdo a la ley de presupuesto elaborada en septiembre de 2015, la apuesta actual es un porcentaje menor al que entonces proyectó este 2,75% para este 2016. ¿Cuál es el desafío del ministro de Hacienda con respecto al presupuesto? Bueno, lo que ocurre acá es que los economistas hemos sido majaderos en la importancia del crecimiento económico, y a veces la gente cree que el crecimiento económico solamente afecta a los dueños de las empresas, a la gente de más patrimonio, pero la realidad es que el crecimiento económico afecta a los ingresos fiscales, y la peor noticia que dio el ministro hoy día es que los ingresos fiscales prácticamente no están creciendo este año. Entonces, si los ingresos fiscales no crecen, el gasto fiscal tampoco puede crecer. Por lo tanto, lo que nos está mostrando es que las posibilidades de aumentar el gasto fiscal hacia futuro son muy bajas, porque si no hay crecimiento económico, no hay ingresos fiscales, y si el fisco no recibe más ingresos, no puede aumentar su gasto. Y hablando de lo que puede o no puede hacer el fisco, durante estos últimos días se ha hablado de los famosos fondos soberanos, si el gobierno hace o no uso de los fondos soberanos. ¿Cómo lo evalúas tú, Gonzalo? A ver, yo creo que aquí había una mala discusión de eso, porque el presupuesto lo que se establece es el nivel de gasto. Y en base, esto es un tema más complejo, pero lo que medimos en Chile es cuál es el ingreso que tendría el gobierno si el precio del cobre estuviera en su nivel de largo plazo. Es decir, en vez de $2, estuviera en $2.57. Y si el crecimiento estuviera en su nivel de largo plazo, que es 3,5, ¿cuántos serían los ingresos fiscales? A partir de esos ingresos fiscales, que son los de largo plazo, se determina un nivel de gasto. Bueno, una vez determinado el nivel de gasto, hay un déficit. Y la pregunta es, ¿cómo financio ese déficit? ¿Lo financio aumentando mi deuda con el exterior? ¿Mi deuda en el mercado local?
o uso los fondos soberanos. Porque hay dos tipos de fondos soberanos. No, pero hay un tipo de Porque hay fondo... uno que tiene que ver con el cobre, el fondo de estabilización, y el otro es el social. Exactamente. No, hay un fondo de estabilización económico y social. Ese es el fondo, el FES. Ese es el que estamos hablando. El otro fondo es un fondo para las pensiones futuras. Ese no se toca. ¿Nunca se puede tocar? O sea, hay una regla de cómo se toca, pero es para pagar pensiones. Perfecto. Y hay un fondo que es de educación. Entonces son distintos fondos. Aquí el fondo de estabilización, el que estamos hablando de cuándo se usa. Porque curiosamente se creó este fondo, pero no se estableció cuándo se usaba. Entonces lo que ha planteado el ministro es que tenemos que empezar a discutir cuándo es el momento de usar el fondo. La única vez que se ha usado fue para el año 2009, en que el gobierno quería aumentar el gasto fiscal. No había acceso al mercado internacional porque obviamente había una crisis financiera internacional y el gobierno pudo gastar 9.000 millones de dólares ese año sacándolo del fondo. Entonces hay un buen ejemplo de para qué necesitamos tener un fondo de estabilización. Lo necesitamos tener para los momentos de crisis, cuando nadie nos va a prestar más recursos y vamos a necesitar gastar más. La pregunta es, ¿de qué tamaño tiene que ser ese fondo? Yo creo que esa es la discusión que hoy día tiene el país. Establecer de cuál es el tamaño de ese fondo y sobre ese monto, entonces podemos empezar a discutir cómo gastarlo. Actualmente se habla de 14.000 millones de dólares, ¿no? Claro, ese es el monto que está hoy día el fondo, en torno a eso. Y el gobierno se hablaba de usar una parte como 2.000 millones, tampoco era tanto. Bueno, esa discusión la tenemos que tener, digamos, como país y ver en qué se fundamenta. Lo que sabemos es que en un año, en una crisis, tuvimos que recurrir a un gasto de 9.000 millones. Por lo tanto, eso ya nos pone un piso de cuál es la parte del fondo que deberíamos tener para crisis internacionales grandes. Y de ahí para arriba, tú mencionabas, ¿no es cierto?, estamos en torno a 14.000, de ahí para arriba tenemos que ver cuál es la mejor fórmula de usarlo, porque una vez definido el déficit, como te decía, hay que decidir cuánto aumento la deuda y cuánto uso del fondo. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esta regla estructural que se pretende llegar en 2019 se va a lograr, Gonzalo? A ver, el compromiso del ministro es reducir el déficit fiscal 0,25% por año. Lo que mostró hoy día en la mañana es que el déficit es menos 1,6, el del 2015. Por lo tanto, lo va a ir reduciendo en 0,25 por año. Ese es su compromiso. Y al ministro le quedan 2 años. Vamos a ver. Entonces, no, lo que te quiero decir es que no vamos a llegar ni a menos 1 ni a 0. No, yo sé. Me Claro. dijiste de otra manera, me contestaste la pregunta que no se va a lograr. Gonzalo, yo creo que es bien interesante, a partir también, fíjate que bien interesante una editorial que hace Felipe Larraín, el director de CLAPES, en el día de hoy, y habla sobre, uno de los temas se llama marcado deterioro económico laboral. Pero una de las cosas con las cuales me gustaría tomar de ahí es para hacer la proyección y que tiene que ver con la inversión. Yo creo que eso estamos bastante al debe porque, por ejemplo, si la inversión cayó en 4,2 en 2014, 1,5 en 2015 y el Banco Central espera que vuelva a caer en 2,4 en 2016, ¿cómo se logra frenar esa caída que ha tenido la inversión? Sobre todo, por ejemplo, si hay ciertos sectores muy intensivos en inversión, como es el sector minería, que por ejemplo veíamos cómo ha caído la inversión minera en los últimos años, y también nuevamente aquí está el presidente de Codelco, Nelson Pizarro, advierte otra vez sobre el crítico momento de Codelco y llama a un nuevo acuerdo nacional. ¿Cómo se logra revertir eso? A ver, hay una parte importante en la inversión, como decías tú, que es minera. El año 2013, que fue el récord, se invirtieron cerca de 20.000 millones de dólares. Y el año pasado 10.000. O sea, hay una caída a la mitad de la inversión minera. Eso depende básicamente de la trayectoria que sigue al precio del cobre. Por lo tanto, sobre eso no podemos hacer nada. Después tenemos la inversión del sector público, que como hemos visto en las cuentas fiscales, no hay mucho espacio para aumentar la inversión pública. Por lo tanto, tampoco podemos hacer mucho por ese lado. Y después está la inversión privada. La inversión privada, cuando uno ve los modelos de inversión, ¿de qué depende? Del crecimiento futuro. Si yo pienso que a futuro va a haber crecimiento y va a haber demanda, tengo que invertir. Si mis perspectivas de crecimiento y de aumento en la demanda son bajas, voy a invertir poco. Entonces, las perspectivas que uno tiene respecto al país es un factor determinante. Un segundo factor es la tasa de interés. Las tasas de interés ya no pueden estar más bajas, así que tampoco ahí podemos hacer mucho. Y un tercer factor es la confianza en las instituciones y en el país. Y ahí es donde estamos más al debe. Hay una caída en la confianza empresarial que se parece mucho al año 2009. Y la situación económica del país es muy distinta. O sea, hoy día no estamos en el escenario que estuvimos en el 2009. Pero sin embargo, los empresarios sienten que estamos en ese escenario. Y ahí es muy difícil actuar. Porque esto es lo que Keynes llamaba los animal spirits. Los empresarios un día amanecen y ven que está todo bien y se ponen a invertir. Y de repente ven que está todo negro y dejan de invertir. Y eso es lo que ha pasado en la economía chilena. La confianza en el sector construcción es un índice de 20, cuando ese índice tiene que estar en 50. Lo mismo pasa en la industria, está bajo 40. En comercio está más o menos en 45. Entonces,
la confianza en los distintos sectores a través de las distintas regiones del país está muy baja. Y mientras eso no cambie, todos los estudios muestran que la inversión no va a aumentar. Entonces estamos en una situación bastante compleja en materia de inversión. Y eso se refleja, por ejemplo, ¿te preocupa que grandes empresarios, veíamos la venta, ¿no es cierto?, de Ripley y también algunos movimientos con Cencosud, quieran estar haciendo caja vendiendo sus participaciones en empresas nacionales? A ver, eso tiene que ver básicamente también con la depreciación del dólar. Cuando un país se hace más pobre, cuando crece menos, cuando el precio de su principal producto de exportación está bajo, el país se empobreció. Y eso es lo que le pasó a la economía chilena los últimos 3 años. Nos hemos empobrecido y cuando uno es más pobre, sus activos valen menos. Entonces, del resto del mundo, lo que está pasando es que ve que las empresas chilenas están baratas. Y por eso hemos visto tanta compra de empresas por extranjeros en Chile, porque ellos ven más barato. Es distinto comprarse una empresa cuando tenía que cambiar un dólar por 450 pesos que cuando puedo cambiar ese dólar por 680 pesos, ¿cierto? Ahí se refleja el empobrecimiento del país y por eso es que estamos viendo tanta llegada de inversión extranjera. Yo creo que en todo caso es una buena noticia, porque los chilenos van a, con esos recursos, probablemente invertir afuera y van a diversificar los ingresos del país. Hablando de eso, porque obviamente que las apuestas, las fichas se van para afuera y no se invierten dentro de nuestro país, como tú mismo decías, el tema de la confianza. ¿Eso no refleja, por ejemplo, en las ventas o tú dices que es un poco un valor de que estamos siendo atractivos con el valor del tipo de cambio? A ver, yo creo que no hay que engañarse. Yo creo que hay una lectura que dice, los extranjeros nos ven mucho mejor. No, yo creo que los extranjeros hoy día nos ven baratos. Y como los ven baratos, vienen y invierten en el país. Y eso hace el tipo de cambio. Por eso yo creo que la única forma de salir de esta situación es con un valor del dólar mucho más alto, que nos haga más baratos aún y que por lo tanto más extranjeros vengan a invertir al país y también los chilenos inviertan más en el sector exportador. Hoy día 660 está la tónica del precio del dólar. ¿Tú crees que podría llegar dentro del corto plazo a 700 pesos como se habló hace algunos meses atrás? Sí, pero todo depende de cómo tú definas el corto plazo. ¿Un mes? ¿2 meses? ¿De aquí a fin de año? No, claro, o sea, de aquí a fin de año probablemente. La arreglamos, claro. la hacemos así, adecuamos un poco la respuesta. Tú sabes que dice que los economistas podemos hacer 2 cosas, o te damos el nivel o te damos el plazo, no te podemos decir las 2 cosas. No, pueden pero yo decir creo la tendencia, pueden decir la tendencia. Sí, nuestra proyección es que el tipo de cambio va a seguir subiendo el segundo semestre. Oye, esta semana ya se nos acaba el programa, pero tenemos 14 reuniones de política monetaria. ¿Qué se espera, Gonzalo? A ver, lo que se espera es que básicamente el Banco Central elimine el sesgo al alza, que definitivamente diga que el escenario más probable no sabemos cuál es y que puede ser subir la tasa de interés o bajarla. Porque como te decía, a nivel mundial, después del Brexit hay 2 escenarios. Un escenario en que volvemos a la trayectoria anterior, otro escenario en que la economía se descarriló y vamos a ir a una recesión mundial. Entonces el Banco Central tiene que estar abierto hoy día a ambas posibilidades. Vamos a estar atentos. 1.000.000 de gracias, se nos acabó. Se nos pasó volando nuevamente el programa. Gracias, Gonzalo, por tu análisis en el día de hoy aquí en Mirada Financiera. No, gracias a ti. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.